En una noche sevillana, el eco de un grito desgarró el silencio de la Plaza Santa Cruz. Alejandro corrió hacia el sonido, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y urgencia, solo para encontrar a un niño acurrucado junto a una fuente, temblando. Ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Alejandro, de 38 años, era un arquitecto reconocido en Sevilla, un hombre cuya vida parecía perfecta desde fuera, una casa en Triana, un trabajo que lo apasionaba y amigos que llenaban sus noches de risas. Pero en su interior, cargaba un vacío que ni los azulejos de colores de su ciudad ni las noches de flamenco podían llenar. Había perdido a su pareja, Javier, en un accidente de coche 3 años atrás, y desde entonces, el amor parecía un lujo que no podía permitirse. Su vida giraba en torno al trabajo, hasta esa noche en la plaza, cuando encontró a Mateo. Mateo, de apenas 8 años, tenía los ojos más grandes que Alejandro jamás había visto, como si guardaran historias que su voz aún no podía contar. Era un huérfano que vivía en un orfanato cercano, pero esa noche se había escapado, buscando algo que ni él mismo entendía. Alejandro lo llevó de vuelta, pero no pudo sacarlo de su mente. Durante semanas, visitó el orfanato, trayendo libros, juguetes y, sobre todo, tiempo. Algo en Mateo lo hacía sentir vivo de nuevo, como si el niño fuera un puente hacia una parte de sí mismo que había olvidado. El proceso de adopción no fue fácil. Alejandro era soltero, y en la España conservadora, las miradas escépticas de los asistentes sociales lo perseguían. Pero su determinación era inquebrantable. 6 meses después, Mateo se convirtió en su hijo. La casa en Triana, antes silenciosa, se llenó de risas infantiles, dibujos en las paredes y el caos dulce de la paternidad. Sin embargo, Alejandro pronto se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Su trabajo lo mantenía ocupado, y Mateo necesitaba más atención de la que él podía darle. Fue entonces cuando apareció Clara, la niñera. De 29 años, Clara era una presencia magnética, cabello negro que caía como una cascada, ojos que parecían leer tus pensamientos y una sonrisa que desarmaba cualquier defensa. Había llegado a Sevilla desde Cádiz, buscando un nuevo comienzo tras una vida que ella describía como complicada. Su currículum era impecable, sus referencias intachables, y Mateo la adoró desde el primer día. Alejandro la contrató sin dudar, aliviado de haber encontrado a alguien tan confiable. Pero Clara tenía una forma de quedarse más tiempo del necesario. Después de acostar a Mateo, se ofrecía a preparar café, a ordenar la cocina o a charlar sobre los diseños de Alejandro. Sus conversaciones eran profundas, llenas de risas y miradas que se prolongaban demasiado. Alejandro, que había jurado no volver a enamorarse, comenzó a sentir un cosquilleo extraño en su pecho. ¿Era gratitud? ¿Amistad? ¿O algo más? Clara parecía entenderlo como nadie, pero también había algo en ella que lo desconcertaba, un brillo en sus ojos que parecía ocultar un secreto. Una noche, mientras compartían una copa de vino en la terraza, Clara le preguntó: Alejandro, ¿alguna vez has sentido que el destino te empuja hacia algo que no planeaste? Él rió, pensando en Mateo, pero la mirada de ella era seria, casi desafiante. Esa noche, cuando Clara se fue, dejó tras de sí un cuaderno olvidado en la mesa. Alejandro lo abrió por curiosidad y encontró una carta sin terminar, escrita a mano, que comenzaba con: Querida Sofía, no sé cómo decirte que lo he encontrado. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Quién era Sofía? ¿Y a quién había encontrado Clara? Decidió no confrontarla, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Durante las semanas siguientes, notó pequeños detalles: Clara contestando mensajes a escondidas, su nerviosismo cuando Alejandro llegaba a casa antes de lo esperado, y una vez, una llamada que cortó abruptamente al verlo entrar. Sin embargo, Mateo estaba más feliz que nunca, y Clara era una niñera excepcional. Alejandro se debatía entre confiar en ella y escuchar la voz en su cabeza que le advertía de algo. Una tarde, mientras revisaba unos planos en su estudio, Alejandro recibió una llamada del orfanato. La directora,
Una mujer de voz grave le dijo que alguien había estado preguntando por Mateo, alguien que afirmaba conocer su pasado. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Era posible que Clara estuviera conectada con esto? No quería creerlo, pero la carta, los mensajes, las miradas, todo empezaba a encajar de una manera que lo aterrorizaba. Decidió seguirla. Una noche, cuando Clara salió de la casa, Alejandro la siguió hasta el barrio de la Macarena. La vio entrar en un pequeño bar, donde se reunió con una mujer desconocida. No pudo escuchar su conversación, pero la forma en que se miraban, con una mezcla de complicidad y urgencia, lo dejó helado. Cuando Clara regresó a casa, Alejandro no dijo nada, pero su mente era un torbellino. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería Clara de él y de Mateo? La vida en la casa de Triana seguía su curso, pero la tensión crecía. Alejandro comenzó a notar que Clara pasaba más tiempo con él, buscando excusas para quedarse, mientras Mateo, ajeno a todo, seguía adorándola. Una noche, durante una tormenta, Clara se quedó atrapada en la casa. Mientras la lluvia golpeaba las ventanas, ella le confesó algo que lo dejó sin palabras: Alejandro, no estoy aquí solo por Mateo. Hay algo que necesito decirte, pero tengo miedo de lo que pueda pasar. Alejandro la miró, su corazón dividido entre el deseo de saber la verdad y el temor de lo que descubriría. Dímelo, dijo, su voz apenas un susurro. Clara respiró hondo, y justo cuando iba a hablar, un trueno resonó, apagando sus palabras. La noche se volvió más oscura, y Alejandro supo que lo que venía cambiaría todo. La lluvia seguía cayendo como si el cielo quisiera lavar los secretos de Sevilla. Alejandro y Clara estaban sentados en el salón, el silencio entre ellos tan pesado como el aire húmedo. Mateo dormía en su habitación, ajeno al torbellino que se desataba abajo. Clara jugueteaba con el borde de su taza de té, evitando la mirada de Alejandro. Finalmente, habló: no soy quien crees que soy. Su voz temblaba, pero había una determinación en ella que hizo que Alejandro se inclinara hacia adelante. Vengo de Cádiz, sí, pero no llegué a Sevilla por casualidad. Sofía, la mujer de la carta, ella es mi hermana. Y Mateo es más importante para nosotras de lo que puedes imaginar. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir? ¿Conoces a Mateo de antes? Clara asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Explicó que Sofía había sido la trabajadora social asignada a Mateo cuando él entró al orfanato. Durante ese tiempo, Sofía se encariñó profundamente con el niño, pero una tragedia personal la obligó a dejar su trabajo y mudarse al norte. Clara, al enterarse de que Mateo había sido adoptado, decidió buscarlo, movida por una promesa que le había hecho a su hermana: asegurarse de que estuviera bien. Cuando vi el anuncio de la niñera, supe que era mi oportunidad, confesó Clara. Quería estar cerca de él, protegerlo. Pero entonces te conocí a ti, Alejandro, y todo se complicó. Sus palabras colgaban en el aire, cargadas de una emoción que Alejandro no podía ignorar. Había algo en la forma en que lo miraba, una mezcla de culpa y anhelo, que lo desarmaba. Alejandro no sabía cómo reaccionar. Por un lado, sentía que Clara lo había engañado, entrando en su vida bajo falsas pretensiones. Por otro, no podía negar la conexión que habían construido. Las noches hablando en la terraza, las risas compartidas, la forma en que ella entendía su dolor por la pérdida de Javier, todo eso era real, ¿o no? Decidió darle una oportunidad para explicarse. Durante las semanas siguientes, Clara fue abriendo su corazón. Contó que Sofía había luchado contra la depresión tras perder a su pareja, y que Mateo había sido un rayo de luz en su vida. Clara no solo quería proteger al niño, sino también cumplir el deseo de su hermana de saber que él estaba a salvo. Pero había más. Clara confesó que, al pasar tiempo con Alejandro, había comenzado a sentir algo que la aterrorizaba: amor. No puedo evitarlo, dijo una noche, mientras ayudaba a Alejandro a preparar la cena. Sé que no debería, que mi trabajo es cuidar de Mateo, pero cada vez que estoy contigo,
siento que pertenezco aquí. Alejandro se quedó en silencio, su mente dividida. Había jurado no volver a enamorarse, pero Clara había derribado sus defensas con su calidez, su risa, su forma de hacer que la casa se sintiera como un hogar. Sin embargo, la duda persistía. ¿Podía confiar en ella? La mujer misteriosa en el bar de la Macarena seguía siendo un enigma. Clara insistía en que era solo una amiga, pero Alejandro no estaba seguro. Decidió investigar por su cuenta. Una tarde, mientras Clara llevaba a Mateo al parque, revisó su teléfono, que ella había dejado olvidado. Encontró mensajes de la tal Sofía que decían cosas como, ¿ya le contaste? No podemos esperar más. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Qué estaban planeando? Esa noche, confrontó a Clara. ¿Qué me estás ocultando?, exigió, su voz temblando de ira y miedo. Clara palideció, pero antes de que pudiera responder, Mateo entró corriendo, diciendo que había tenido una pesadilla. La conversación quedó en suspenso, pero la tensión entre ellos era palpable. Días después, Alejandro recibió otra llamada del orfanato. Esta vez, la directora le dijo que una mujer, que se presentó como Sofía, había ido a buscar a Mateo, afirmando que tenía derechos sobre él. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Era posible que Clara y Sofía estuvieran planeando quitarle a Mateo? La idea era insoportable. Él amaba a ese niño como si fuera suyo, y la sola posibilidad de perderlo lo destrozaba. Decidió enfrentarse a Clara de una vez por todas. La llevó a la terraza, bajo las estrellas, y le exigió la verdad. Clara, con lágrimas en los ojos, confesó que Sofía no solo quería saber de Mateo, sino que estaba considerando reclamarlo legalmente. No quería que pasara así, dijo Clara. Intenté detenerla, pero ella cree que Mateo pertenece con nosotras. Alejandro sintió que su corazón se rompía. No solo estaba en riesgo de perder a Mateo, sino que también se enfrentaba a la posibilidad de que Clara, la mujer de la que estaba empezando a enamorarse, formara parte de un plan para arrancarle lo que más quería. ¿Cómo pudiste mentirme?, preguntó, su voz quebrada. Clara intentó tocar su mano, pero él se apartó. No sé si puedo confiar en ti, dijo, y esas palabras resonaron en la noche como un eco de su propio dolor. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro apenas podía mirar a Clara sin sentir una mezcla de traición y deseo. Ella seguía cuidando de Mateo, pero la distancia entre ellos crecía. Mateo, sensible como era, notó la tensión y comenzó a hacer preguntas. ¿Estás enfadado con Clara?, preguntó una mañana, mientras desayunaban churros en la cocina. Alejandro forzó una sonrisa y dijo que todo estaba bien, pero su corazón estaba en guerra. Decidió contactar a un abogado. Si Sofía iba a intentar reclamar a Mateo, él necesitaba estar preparado. El abogado, un hombre mayor con experiencia en casos de adopción, le advirtió que, aunque Alejandro tenía todos los documentos en regla, una trabajadora social con una conexión previa con el niño podía complicar las cosas. Necesitas pruebas de que eres el mejor hogar para Mateo, le dijo. Alejandro asintió, pero en su interior, el miedo crecía. Mientras tanto, Clara intentaba reconstruir la confianza. Le dejaba notas en la cocina con frases como «Lo siento, Alejandro. Quiero arreglar esto». Una noche, incluso organizó una cena especial para los tres, con tortilla de patatas y música de guitarra española de fondo. Mateo estaba encantado, pero Alejandro no podía relajarse. Cada sonrisa de Clara le recordaba la carta, los mensajes, la mujer en el bar. Una tarde, mientras paseaban por el parque de María Luisa, Clara tomó la mano de Alejandro. «Por favor, déjame explicarte todo», suplicó. Él accedió, más por agotamiento que por convicción. Sentados en un banco, Clara le contó la verdad completa. Sofía no solo había sido la trabajadora social de Mateo, sino que también había intentado adoptarlo ella misma,
pero su situación personal, una relación rota y problemas financieros, se lo impidió. Cuando se enteró de que Alejandro lo había adoptado, Sofía se obsesionó con recuperarlo, convencida de que era su destino. Yo no estoy de acuerdo con ella, dijo Clara, su voz temblando. Creo que Mateo está donde debe estar, contigo. Pero ella es mi hermana, y no puedo abandonarla. Alejandro la miró, buscando en sus ojos alguna señal de mentira, pero solo encontró sinceridad. Por primera vez en semanas, sintió que podía confiar en ella, aunque fuera solo un poco. Esa noche, Clara se quedó hasta tarde, ayudando a Alejandro a ordenar unos planos que tenía que entregar. Mientras trabajaban, sus manos se rozaron, y por un momento, el tiempo se detuvo. Alejandro sintió el impulso de besarla, pero se contuvo. No podía permitirse enamorarse, no cuando todo estaba en riesgo. Sin embargo, la química entre ellos era innegable, y Clara parecía sentirlo también. Días después, Alejandro recibió una carta oficial. Sofía había presentado una solicitud formal para revisar la adopción de Mateo. El mundo de Alejandro se tambaleó. Confrontó a Clara, quien juró que no sabía nada de los planes de su hermana. «Tienes que creerme», exclamó, con lágrimas en los ojos. Pero Alejandro estaba demasiado herido para escuchar. «Si quieres ayudarme, dile a Sofía que se detenga», dijo, su voz fría. Clara asintió, pero su rostro estaba lleno de dolor. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Pensó en Javier, en cómo habían soñado con formar una familia juntos. Pensó en Mateo, en su risa, en sus dibujos, en la forma en que lo abrazaba antes de dormir. Y pensó en Clara, en su calidez, en su misterio, en la posibilidad de un amor que lo aterraba. Al día siguiente, Clara llegó con una propuesta. «Voy a hablar con Sofía», dijo. «Voy a convencerla de que desista. Pero necesito que confíes en mí». Alejandro la miró, dividido entre el deseo de creerle y el miedo de ser traicionado otra vez. «Hazlo», dijo finalmente. «Por Mateo». Clara se fue a Bilbao, donde vivía Sofía, prometiendo regresar con respuestas. Alejandro se quedó en Sevilla, cuidando de Mateo y tratando de mantener la normalidad. Pero la ausencia de Clara dejó un vacío inesperado. La casa parecía más silenciosa, los días más largos. Mateo preguntaba por ella constantemente, y Alejandro se sorprendía a sí mismo echándola de menos. Mientras tanto, preparó su caso con el abogado. Recopiló pruebas de la vida feliz que le estaba dando a Mateo, fotos de sus viajes a la playa, dibujos que el niño había hecho, cartas de sus maestros elogiando su progreso. Pero cada noche, al acostar a Mateo, sentía el peso de la incertidumbre. ¿Y si lo perdía? Una semana después, Clara regresó. Su rostro estaba cansado, pero había una chispa de esperanza en sus ojos. «Hablé con Sofía», dijo. «Le conté lo feliz que está Mateo contigo. Le mostré fotos, le conté cómo lo cuidas. Creo que la convencí». Alejandro sintió un alivio momentáneo, pero no podía bajar la guardia. «¿Y la solicitud?», preguntó. Clara suspiró. «No la ha retirado aún, pero me prometió que lo pensará». Esa noche, Clara se quedó a dormir en la casa, en la habitación de invitados. Mientras Mateo dormía, Alejandro y ella hablaron hasta la madrugada. Clara le confesó que estaba enamorada de él, pero que tenía miedo de arruinarlo todo. «Nunca quise hacerte daño», dijo. «Solo quería proteger a Mateo y a mi hermana. Pero ahora también quiero proteger esto». Señaló el espacio entre ellos, y Alejandro sintió que su corazón latía más rápido. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro con Clara. Pero la sombra de Sofía seguía presente. Días después, el abogado llamó con malas noticias. Sofía había presentado más documentos, alegando que tenía una conexión emocional con Mateo que justificaba su reclamo. Alejandro estaba furioso. Se sentía traicionado por Clara, a pesar de sus promesas.
Decidió enfrentarse a Sofía él mismo. Viajó a Bilbao con Mateo, dejando a Clara en Sevilla. En un café cerca de la ría, conoció a Sofía, una mujer de unos 35 años con el mismo cabello negro que Clara, pero con una tristeza en los ojos que lo desconcertó. Sofía le contó su historia, cómo Mateo le había dado esperanza en sus días más oscuros, cómo había soñado con ser su madre. No quiero hacerte daño, dijo. Solo quiero lo mejor para él. Alejandro sintió una punzada de empatía, pero también una determinación feroz. Mateo es mi hijo, dijo. Y nadie lo va a separar de mí. Sofía asintió, con lágrimas en los ojos, pero no prometió nada. Cuando Alejandro regresó a Sevilla, estaba más confundido que nunca. ¿Podía confiar en Clara? ¿Podía perdonar a Sofía? Esa noche, Clara lo esperaba en la casa. Lo siento, dijo, antes de que él pudiera hablar. No sabía que Sofía seguiría adelante. Pero voy a luchar por ti y por Mateo. Por primera vez, Alejandro la creyó. La abrazó, y en ese momento, bajo las luces de Triana, sintió que quizás, solo quizás, podían construir algo juntos. El caso de la adopción llegó a los tribunales. Alejandro se preparó para la batalla de su vida. Contrató al mejor abogado de Sevilla y reunió testimonios de amigos, vecinos y maestros que hablaban del vínculo inquebrantable entre él y Mateo. Clara, a pesar de su conexión con Sofía, se puso de su lado, testificando a favor de Alejandro. Su declaración fue emotiva, describiendo cómo Alejandro había transformado la vida de Mateo y cómo el niño lo veía como su padre. En el tribunal, Sofía presentó su caso con lágrimas en los ojos. Habló de su amor por Mateo, de los meses que pasó cuidándolo en el orfanato, de cómo aún soñaba con él. Pero el juez, un hombre de mirada severa, parecía más interesado en los hechos que en las emociones. Alejandro sintió una chispa de esperanza, pero también miedo. Cada día en la sala era una prueba de su fortaleza. Fuera del tribunal, Clara y Alejandro se acercaban más. Una noche, después de una audiencia particularmente agotadora, terminaron besándose en la terraza de la casa. Fue un beso lleno de promesas y temores, un momento de vulnerabilidad que los unió aún más. No voy a dejar que pierdas a Mateo, dijo Clara. Y no voy a dejar que me pierdas a mí. Pero la tensión con Sofía no desaparecía. Una noche, Alejandro recibió un mensaje anónimo con una foto de Clara y Sofía juntas, tomada semanas atrás en Sevilla. El mensaje decía, no confíes en ella. Alejandro confrontó a Clara, quien admitió que había visto a Sofía en secreto para intentar convencerla de desistir. No quería preocuparte, dijo. Pero la confianza, tan frágil como era, se resquebrajó. El día del veredicto se acercaba, y Alejandro sentía que su vida pendía de un hilo. Pasaba las noches despierto, abrazando a Mateo, temiendo que fuera la última vez. Clara intentaba apoyarlo, pero él no podía evitar preguntarse si ella seguía ocultándole algo. Una tarde, mientras paseaban por el Alcázar, Mateo le dijo, «Papá, no quiero irme contigo. Quiero quedarme contigo y con Clara». Esas palabras le dieron a Alejandro la fuerza que necesitaba para seguir adelante. El día del juicio final, Alejandro se presentó con el corazón en la mano. Habló desde el alma, contando cómo Mateo lo había salvado de su propia soledad, cómo le había dado un propósito. Clara, a su lado, lo miraba con orgullo y amor. Sofía, en el otro lado de la sala, parecía derrotada, pero aún había una chispa de desafío en sus ojos. El juez dio su veredicto, la adopción de Alejandro era definitiva. Sofía no tenía derechos legales sobre Mateo, y aunque su amor por el niño era evidente, el tribunal decidió que el mejor hogar para él era con Alejandro. La sala estalló en un silencio tenso, roto solo por el sollozo de Sofía. Alejandro sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía lo que era perder a alguien que amas. Después del juicio, Clara buscó a Sofía. Las hermanas hablaron durante horas, y aunque Alejandro no supo de qué,
Clara regresó con los ojos rojos pero una sonrisa débil. Creo que ella lo entiende ahora, dijo. Va a necesitar tiempo, pero no quiere perdernos a nosotros también. Alejandro asintió, agradecido por la lealtad de Clara, aunque aún había sombras de duda en su corazón. Con el caso resuelto, la vida en Triana comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Clara se convirtió en algo más que la niñera, era parte de la familia. Ella y Alejandro empezaron a salir oficialmente, aunque con cautela. Cada paso que daban estaba marcado por el miedo a equivocarse, pero también por la esperanza de construir algo duradero. Una noche, mientras celebraban el cumpleaños de Mateo en la Plaza de España, Clara le dio a Alejandro un regalo, un dibujo que Mateo había hecho de los tres juntos, con la palabra familia escrita en letras torpes. Alejandro sintió lágrimas en los ojos. Por primera vez en años, sintió que su corazón estaba completo. Pero la historia no terminó ahí. Sofía, aunque derrotada en el tribunal, comenzó a escribirle cartas a Mateo, con el permiso de Alejandro. Eran cartas llenas de amor, contándole historias de su tiempo juntos en el orfanato. Alejandro las leía primero, asegurándose de que fueran apropiadas, y luego se las daba a Mateo. Con el tiempo, Sofía se convirtió en una figura lejana pero presente, una tía que enviaba regalos en Navidad y cumpleaños. Clara y Alejandro, mientras tanto, enfrentaron sus propios desafíos. La relación entre ellos no era perfecta. Había momentos de celos, de inseguridades, de miedo al pasado. Pero también había momentos de pura felicidad, como cuando bailaban sevillanas en una feria o cuando llevaban a Mateo a la playa en Cádiz. Aprendieron a confiar el uno en el otro, a sanar juntos las heridas del pasado. Un año después, la casa en Triana era un hogar lleno de vida. Alejandro, Clara y Mateo habían encontrado un equilibrio, una familia forjada no solo por la sangre, sino por el amor y la resiliencia. Sofía, aunque seguía en Bilbao, había aceptado su papel en la vida de Mateo, y las tensiones del pasado se desvanecían como la niebla en la mañana sevillana. Una noche, mientras paseaban por el río Guadalquivir, Clara tomó la mano de Alejandro y le dijo, «Gracias por dejarme ser parte de esto». Él sonrió, apretando su mano. «Gracias por quedarte», respondió. En ese momento, con Mateo corriendo delante de ellos, persiguiendo una paloma, Alejandro supo que había encontrado algo más valioso que cualquier diseño arquitectónico, una familia. La historia de Alejandro, Clara y Mateo no era perfecta, pero era suya. Habían enfrentado secretos, traiciones y miedos, pero también habían descubierto el poder del amor en todas sus formas, el amor de un padre por su hijo, el amor entre dos personas que se encuentran en el momento menos esperado, y el amor que surge de la comprensión y el perdón. Sevilla, con sus calles empedradas y su sol ardiente, fue testigo de su viaje, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza. El eco de aquella noche en la Plaza Santa Cruz seguía resonando, pero ahora era un eco de risas, de promesas, de un futuro que construían juntos. Y mientras el sol se ponía sobre el Guadalquivir, Alejandro supo que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían como familia.